Esto es muy importante, porque además del trabajo que se realiza en ese sentido, la Suprema Corte a su vez tiene el gran encargo de poder dirimir las controversias entre poderes y además de resolver sobre la constitucionalidad de las leyes. ¿Por qué? Porque precisamente desde que se originaron los tribunales constitucionales en Alemania, esa ha sido la finalidad fundamental. He oído voces que dicen que nos estamos metiendo o invadiendo las facultades del legislativo, pero no se dan cuenta de que la función fundamental de un tribunal constitucional es precisamente juzgar de la constitucionalidad de las normas y de las leyes. Esa es precisamente una de las más grandes funciones. Ser independiente significa al impartidor de justicia el enfrentamiento no solo con los factores externos, sino consigo mismo. En estos tres niveles que habla el Código de Ética, tenemos primero el de la independencia de manera genérica, que es el no sentirse influido por ningún factor externo de hecho o de derecho que quiera influir en las decisiones de los juzgadores. Por ejemplo, la prensa o los medios políticos o los gobernantes inconformes, en fin. El segundo, que es el clásico, el de la imparcialidad, en el que el juzgador no debe dejarse influir por ninguna de las partes en los juicios que conoce, ni a favor ni en contra de ninguna de las partes. Pero yo destaco una parte muy importante de esta independencia, que es la objetividad. El juzgador tiene que ser independiente aún de sus propios pensamientos y de sus propias convicciones. Pueden resolverse cosas que a lo mejor a mí en lo particular y como persona no me gusten o no coincida yo con ellos, pero que la Constitución protege y que la Constitución establece como algo debido. En ese sentido, uno tiene que hacer también abstracción de los mismos pensamientos de uno mismo, de los gustos o disgustos que uno tenga. Para ser realmente un juzgador independiente, tiene que basarse únicamente en la Constitución y desde luego en las leyes que de ella emanen. Y cuando digo que de ella emanen, es precisamente las que se ajusten a la Constitución. No puede haber compromiso político, ni social, ni de ninguna naturaleza, ni siquiera un alegato de agradecimiento a quien lo haya propuesto como funcionario que está ocupando el cargo de juez o de juzgador. Voy a hablar de juzgador para ser genérico, incluir ahí a todos los niveles de nuestra judicatura. Y para ello, también, y creo que lo tenemos todos en el Poder Judicial de la Federación, hay que tener valentía. Hay que tener valentía para enfrentar todas esas posibles o intencionadas presiones que se quieren generar en contra de las decisiones que uno tiene. Como si el hecho de que nos criticaran ya haría que no torciéramos la vara de la justicia y que entonces ya no acatáramos la Constitución. Mientras uno esté resolviendo con toda serenidad y con toda justicia conforme a las normas, puede uno estar tranquilo. Que digan lo que quieran, inclusive, como decía una falsa cita, porque no es cierta, del Quijote, los perros ladran, es porque estamos avanzando. Que no es del Quijote, es de otra novela. En estos principios que guían la actividad y la independencia del juzgador que les mencionaba, que se originaron en Milán, Italia, en el 85 y que fueron aprobados por la
Asamblea General de la UNAM, de la UNAM, no, ojalá, de las Naciones Unidas. En estos se hacen una serie de principios y reglas de conducta que deben seguir los juzgadores en todos los estados nacionales. Y entre ellos, como les comentaba, está que la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución. Aquí doña Janine estuvo muy cercana al Tribunal Electoral cuando se le reconoció el carácter de presidente electo al señor licenciado don Andrés Manuel López Obrador. Y recordamos que en esa ocasión, en la tribuna del tribunal, señaló que iba a ser absolutamente respetuoso de las decisiones de los tribunales, de los jueces y de sus decisiones. Yo espero que tenga siempre en mente ese ofrecimiento y que lo cumpla realmente, que no estemos señalando o viviendo algunas críticas que nos parecen a veces prematuras y hasta injustas. Creo que esto es fundamental para que los jueces puedan actuar con tranquilidad. La tranquilidad de los jueces en beneficio de los justiciables. No es para sí mismos, inclusive todas estas condiciones que están en los principios de la judicatura son finalmente para que se cumpla a favor del pueblo y de la sociedad. Que no se cometan intromisiones indebidas o injustificadas en los procesos judiciales. Que cada Estado miembro de la Organización de Naciones Unidas garantice la permanencia en el cargo de los jueces e, insisto, una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y jubilación adecuadas. Si esto se hizo precisamente para confiar en jueces adecuados, estos principios son los que sirven para poder tener jueces independientes. No se trata de privilegios, no se trata de prebendas indebidas, se trata de condiciones a las cuales México se comprometió en Naciones Unidas. Que los jueces, sin perjuicio de los procedimientos de responsabilidad que se les pueda dar, gocen de inmunidad personal con respecto a las acciones civiles por daños y perjuicios derivados de sus acciones u omisiones. Que toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramite con prontitud e imparcialidad con arreglo a un procedimiento previamente establecido. Que el juez tendrá derecho a ser oído también cuando se le someta a un procedimiento de responsabilidad de manera pronta, imparcial y completa, además de confidencialidad. Que los jueces solo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite. El sistema democrático de separación de poderes, la distribución de funciones, pues, exige que el Poder Judicial tenga la autonomía suficiente que le permita actuar sin intromisiones de ninguna naturaleza, ni directas, ni indirectas, ni políticas, ni periodísticas, ni mediáticas. Debe ser respetadas las decisiones de los jueces. Si se encuentran, desde luego, motivos en los que se pueda justificar que hay corrupción o que hay mala intención al dictar una sentencia, que se les someta a responsabilidades. Pero mientras eso no sea, las decisiones de los jueces se respetan, porque además son para el beneficio de la sociedad y del Estado democrático de derecho. Y por supuesto, los salarios, las prestaciones y las condiciones de retiro dignos son importantes y útiles para que los jueces tengan esa serenidad en su actuación como juzgadores. Las pensiones de los señores ministros no se pagan de ningún fideicomiso, están establecidas en la Constitución
y por lo tanto se pagan de una partida presupuestal específica sustentada en la Constitución. No hay ningún fideicomiso que le dé ningún beneficio a ningún ministro. Y quien afirme lo contrario, que lo pruebe. Ya saben ustedes que el que afirma tiene que probarlo. Que el juez entonces no se deje guiar por sus convicciones personales, que el juez garantice su conducta, y esto es importante, dentro y fuera de los tribunales, con dignidad, con la dignidad que el cargo que tiene ocupe. No se es solamente digno y de respeto cuando se está ejerciendo el cargo dentro del tribunal, sino en todo momento. Toda persona que tiene a su cargo una responsabilidad de juzgador tiene que ser digno en su conducta en todo momento, dentro y fuera de los tribunales. Que la integridad es esencial para el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales y por eso el juez debe asegurarse que su actuación esté por encima de cualquier reproche. Ni siquiera debe permitir el juez, no solo de sí mismo, sino de su familia o de sus allegados, que influyan incorrectamente en la conducta judicial, ni que influyan en su criterio como juzgador. Nunca está más solo un juez que cuando toma una decisión. Aunque esté en un órgano colegiado, esa decisión, ese voto es único y solo a él le pertenece. Hay que reflexionarlo, hay que tomarlo con absoluta seriedad, responsabilidad e independencia. Ninguna de las conductas del juez debe ser que afecte esta independencia ni la dignidad del cargo que ocupa. Y debo resaltar que el fin de la independencia de la judicatura es una garantía para la sociedad. No es en beneficio del juzgador. La garantía de que se prestará un servicio público en el que la sociedad entera pueda confiar y al que pueda acudir para que de una manera pacífica y ordenada pueda resolver las diferencias de intereses que en forma de controversias jurídicas se planteen en los tribunales. Esto es muy importante porque para ganarse la confianza de la sociedad, los jueces tienen que ser confiables y para ser confiables tienen que ser independientes y dignos en su actuación, inclusive personal. No somos electos por votación directa. Ha habido intentos en los constituyentes de nuestro país que se hiciera de esa manera. El más reciente, en la Constitución de 1917, en los trabajos del constituyente, se propuso, por ejemplo, el diputado Truchuelo proponía que se eligieran en cada una de las entidades de la República, entonces 28, porque recordarán ustedes que ni el Distrito Federal, ni Quintana Roo, ni Baja California Sur pertenecían como entidades independientes o autónomas. Y entonces sugerían que hubiera 28 ministros, cada uno elegido en votación popular en cada uno de los estados. Y entonces intervinieron otros 3 diputados constituyentes. Un diputado Márquez, el diputado Manuel Lizardi y desde luego el brillante jurista don Hilario Medina, que después fue ministro de la Suprema Corte. Y ellos argumentaron con absoluta claridad lo detestable que pueda ser una idea de elegir a los juzgadores mediante voto popular. Entre otras cosas apuntaban, ¿a qué se va a comprometer o con quién se va a comprometer el que quiere ser juzgador, juez, magistrado o ministro? ¿Va a participar en algún partido político al que le deba ese apoyo? ¿Tendrá que reconocer que requiere de los recursos económicos para que pueda hacer su campaña? ¿Y qué va a ofrecer este candidato a juez, magistrado o ministro? ¿Qué va a ofrecer?
que va a ser muy justo, que lo va a hacer muy bien, que está todo en orden. Por supuesto que no. La elección de los jueces, magistrados y ministros debe hacerse conforme a parámetros de calidad profesional, de ética y de cumplimiento de sus deberes. Esos son los parámetros. Por eso, de manera indirecta, a los representantes que sí son electos, como son los senadores de la República y el presidente, les corresponde hacer una evaluación de quiénes son los que corresponden. Y en los casos de jueces federales y magistrados, existe todo un procedimiento muy cuidadoso en el que en al menos 3 etapas se decide cómo y por qué una persona debe ocupar el cargo de juez o magistrado. Cuando yo estuve integrando el Consejo de la Judicatura Federal, en el que me acompañó, por ejemplo, aquí el maestro don Jorge, hicimos y participamos en muchos de estos concursos. Inclusive en una de las etapas se hace a ciegas, porque no sabe uno a quién está calificando, para que no haya ninguna inclinación, y finalmente se hace una especie de examen profesional ante sinodales, en el que todas las condiciones se van sumando, los trabajos previos, la participación, los libros, las publicaciones, en fin. Yo creo que ese es un método bastante confiable y bueno para poder elegir a los jueces, no por el voto popular, que nada más se presta a hacer esto una cosa de populismo o de popularidad. Por eso yo creo que en el Manual sobre Derechos Humanos para Jueces, Fiscales y Abogados, elaborado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, se debe cumplir con que la importancia de la judicatura independiente e imparcial para asegurar la prevalencia de la ley y la efectiva protección de los derechos fundamentales y de la libertad de la persona recae en una judicatura independiente que tenga la capacidad de impartir justicia imparcial con base en la ley y de esa forma proteger los derechos humanos y las libertades de los individuos. Si la confianza se erosiona, ni la judicatura como institución ni los jueces en lo individual serán capaces de desarrollar su importante tarea. No se debe permitir y debemos hacer oídos ajenos, solo cumplir con nuestro deber y con nuestra independencia, que nadie pueda influir en contra de nuestras decisiones que tomemos con base en la Constitución. Los principios de Bangalore de la conducta judicial señalan con toda claridad la importancia que tiene para la protección de los derechos humanos una judicatura competente, independiente e imparcial. Adquiere mayor énfasis por el hecho de que la aplicación de todos los demás derechos depende, en último término, de la correcta administración de justicia. Esa es la gran tarea e importancia de los juzgadores, de todos los juzgadores. Ya para terminar, quiero enfatizar lo que ya dije, que las condiciones de respeto, de no intromisión, de no presión a los juzgadores, de no falta de respeto y también de no alteración de las condiciones de servicio, tales como las remuneraciones, son las que deben garantizar el tener jueces independientes y por tanto confiables. ¿Por qué deben ser respetadas las condiciones? No para el beneficio de los jueces, sino porque la existencia de jueces independientes se alza como un derecho fundamental de la sociedad, del pueblo, como una condición inherente al Estado de Derecho. Erosionarlo es contrario al beneficio del pueblo. Atacar a la judicatura injustamente es atacar al pueblo mismo de México, que merece y requiere y tiene el derecho de una judicatura independiente. Recuerdo que yo fui su compañero, don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, ilustre jalisciense y ministro de la Suprema Corte,
dijo: la realidad es que no saben de lo que estamos hechos los ministros para cumplir con nuestras encomiendas. No pagamos costo político alguno, estamos prestos a realizarlas, a desahogarlas, sin ideas ni politización partidista, simplemente conforme a nuestra convicción, imparcialmente y sin estridencias, tal como está en la Constitución. Como bien decía el magistrado presidente de la JUFED, no estamos nosotros en la escena política ni mediática, estamos en las resoluciones que dictamos todos los días. Que no tengamos preocupaciones, de eso estamos hechos los juzgadores mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos la magna conferencia del señor ministro Luis María Aguilar Morales. Damos ahora paso, por supuesto, a la magistrada Janine Otalora Malasis, a la magistrada Janine Otalora Malasis, por supuesto, magistrada de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. Señora magistrada, adelante. Antes de que la señora magistrada tome la palabra, le suplico a ella, desde luego, y a todos ustedes, que me permitan o me disculpen que me tengan que retirar. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, a la cual estoy adscrito, dentro de unos momentos debe iniciar la sesión a las 10:30 y espero llegar de aquí al Zócalo en ese lapso. Muchas gracias. Señor, si me permite. Por supuesto, la JUFED le otorga uno más. Muchas gracias por la conferencia. De verdad que siempre disfruto sus palabras y en estos momentos la independencia judicial cobra sentido con cada una de ellas. Muchas gracias. Que llegue a tiempo, señor. Ahora sí, sin más preámbulo y a fin de continuar con nuestro programa en tiempo, por supuesto vamos a engalanarnos con la conferencia de la señora magistrada perteneciente a la Sala Superior del del Instituto Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, magistrada. Muy buenos días a todas, a todos. Quiero decir que es un honor estar de regreso en mi facultad de Derecho y un gusto participar en este Congreso Internacional, agradeciendo al magistrado Froilán Muñoz por la invitación. Vivimos tiempos amenazantes para las democracias en el mundo. Mientras que la aspiración en la segunda mitad del siglo pasado fue la vigencia de sistemas políticos fundados en la igualdad y la participación, hoy advertimos una peligrosa tendencia a rechazar escuchar a otros que estén en desacuerdo con nosotros. Cada vez hay menor disposición política a considerar diferentes puntos de vista, excepto para condenarlos o ridiculizarlos en la discusión pública. Si bien la verdad nunca ha sido identificada como una característica de la política, los crecientes discursos populistas y autoritarios en las diferentes regiones del mundo están siendo empoderados por personas que no solo niegan la verdad, sino que buscan moldear al mundo conforme a sus mentiras. Hoy se fabrican imágenes que se vuelven una realidad para quienes han visto incumplidas sus aspiraciones en los regímenes democráticos, ocultando con ello las verdaderas causas que agravan la desigualdad, que oprimen a quienes se encuentran vulnerables
y que confrontan a poblaciones enteras al convertirlas en enemigas. El debilitamiento de las ideas que sostienen a las democracias tiene como consecuencia que los logros civilizatorios que hemos alcanzado sean desvirtuados y pervertidos. Mientras que el reconocimiento universal de los derechos humanos ha significado un extraordinario avance moral que se ha convertido en una poderosa herramienta para proteger la dignidad e integridad de las personas a través de los recursos de los estados, hay quienes pretenden minimizarlos como simples privilegios que favorecen a unos cuantos. Mientras que los límites institucionales al poder público han prevenido el avance de los autoritarismos, hay quienes se empeñan en presentar a los pesos y contrapesos que impiden la acumulación del poder en unas cuantas manos como un estorbo para alcanzar los objetivos planteados desde las mentiras que pretenden dividir. Y esta acumulación de poder y negación de la dignidad universal de todas las personas es endeble, porque no hay mentira que pueda sostenerse por mucho tiempo frente a la realidad. Sin embargo, esto tiene como consecuencia que el debilitamiento del poder político tenga que ser suplido por el uso de la fuerza. La participación democrática previene el uso de la violencia, porque nos permite dialogar, negociar, acordar y, en especial, reconocernos como parte de una misma comunidad. Cuando perdemos la imagen del otro como persona que merece ser escuchada y sus necesidades tomadas en cuenta, lo vemos como a un enemigo que debe ser derrotado. Se convierte en una amenaza para aquello que valoramos, no por sus virtudes, sino por el miedo que nos han fomentado. Frente a este panorama, es difícil no caer en la tentación de un cinismo político y pareciera más fácil aceptar las mentiras. Sin embargo, el valor de resistir a esa tentación radica en lo preciado de todo aquello que se encuentra amenazado. Ante la mentira que se construye para defender los privilegios de unos cuantos, debemos reivindicar la verdadera voluntad popular que se encuentra plasmada en las constituciones que justamente dan forma a nuestros estados. Mientras que la política es inestable y se basa en ideas en conflicto, las normas constitucionales deben ser el resultado de consensos generales en los cuales estén representados los intereses mínimos indispensables para una comunidad. Los acuerdos constitucionales significan el punto de encuentro de nuestras libertades, el reconocimiento de nuestra igualdad al interior de nuestras comunidades y, sobre todo, el plan de ruta a través del cual debemos hacernos responsables para asegurar el bienestar colectivo. Entonces surge la pregunta de a quién le corresponde vigilar que las constituciones prevalezcan frente a las tentaciones expresadas a través de las pasiones políticas. Y la respuesta a esta interrogante ha sido resuelta ya desde hace siglos en la figura de los poderes judiciales. La importancia que existan personas juzgadoras que decidan controversias conforme a lo que mandatan las constituciones y no conforme a lo que ordena la política puede explicarse en oposición a dos mecanismos utilizados por el poder político en contra de la judicatura. El primero de estos mecanismos
es la estigmatización desde el poder político de las personas juzgadoras. Y es común el ataque basado en la idea de que quienes integramos los órganos jurisdiccionales carecemos de legitimidad debido a que no somos personas electas mediante el voto popular. Y esta crítica pretende desconocer que existe un acuerdo constitucional que reconoce y que fija las bases de la legitimación de la judicatura y que además reconoce la necesidad de controles para la política y la protección de los derechos humanos. Si esta tarea se dejara a los procesos políticos, la historia ya nos ha demostrado que las personas que sean señaladas como diferentes serán excluidas. Es necesario que haya autoridades que no obtengan su sentido público del clamor popular, sino de confrontarlo mediante razones y argumentos, cuando las mayorías amenacen la integridad y subsistencia de la comunidad misma al pretender excluir o dañar a quienes han sido retratados como una amenaza. Y el segundo mecanismo es la desnaturalización del trabajo de quienes imparten justicia, con el objetivo de vaciar nuestras decisiones de su contenido jurídico. Mientras que en la política debe privar la negociación y la construcción de acuerdos, las decisiones judiciales no pueden quedar sujetas a la transacción de intereses, sino a lo que ordena la ley. Dado que la voluntad estable de la comunidad ha quedado expresada en la Constitución y ésta tiene justamente continuidad gracias a las salvaguardas que impiden su modificación sin consensos políticos, los discursos populistas identifican como una amenaza a quien tiene el encargo de hacer valer esa voluntad. Por ello, pretenden desprestigiar a los acuerdos constitucionales mediante el ataque a las decisiones judiciales que los hacen valer. Al quedar fuera de su capricho político, las sentencias como ejercicios argumentativos desde la Constitución significan un acto de autoridad que no debe ser negociado ni impuesto sin razón. Cuando atacar a quien imparte justicia y a las razones de sus decisiones no es suficiente, entonces una política autoritaria recurre a desinformar. Y cada decisión que no favorece sus intereses es presentada como la respuesta a otras razones y agendas. Y estos ataques lo que ilustran es la necesidad de contar con poderes judiciales que sean independientes de las inercias políticas y que cuenten con las garantías institucionales suficientes para hacer prevalecer la Constitución frente a amenazas autoritarias. Asegurar que las decisiones judiciales correspondan con la ley es una labor que requiere de órganos de justicia sólidos, que cuenten con los recursos presupuestales y el respeto de los otros poderes a su labor, que sea consecuencia con la importancia de su mandato. Y este mandato no es otro sino el de proteger y garantizar los derechos de todas las personas, lo cual, entre menos democrático sea un régimen, es una tarea que se vuelve más difícil y que genera mayores confrontaciones entre los poderes judiciales y los políticos. Cuando el poder político se impone, entonces no hay participación, no hay diálogo y son pocos los intereses que importan en desmedro de las necesidades ciudadanas que requieren de la acción e intervención del Estado. Por ello,
las personas juzgadoras requieren de fuertes condiciones de independencia para que sean capaces de valorar cada caso por sus méritos, atendiendo a las razones del derecho, a los hechos de la controversia y al mandato de protección de los derechos humanos. La oportunidad de que una decisión judicial sea el resultado de procesos que sirven para depurar la verdad frente a los discursos basados en mentiras, significa una de las mayores protecciones que podemos ofrecer a las personas agraviadas. La confianza que deposita al presentar una demanda quien ha sufrido las arbitrariedades del poder debe ser respondida y atendida por instituciones de justicia capaces de señalar los abusos y de ordenar la reparación. Al dar la justa dimensión al mandato judicial, es que resulta evidente la necesidad de proteger la independencia de los y las juzgadoras desde los textos constitucionales. La función revisora a través del control constitucional significa temperar los tiempos de la política para que éstos no dejen fuera a nadie y su naturaleza confrontativa no sacrifique el bien común. Solo entendida así la independencia judicial es que la judicatura podrá hacer frente a las amenazas que han ido en aumento recientemente, que son consecuencia de tiempos difíciles que vivimos, en los que los deseos autoritarios deben ser confrontados para que prevalezcan las libertades y oportunidades que dan justamente forma a nuestras democracias. Y esto significa que la independencia no tiene un valor en sí misma, sino que su valor es instrumental, es decir, la independencia judicial valdrá tanto como el uso que se le dé. Mayor valor tendrá la independencia judicial si ésta sirve para que quien se encuentre oprimido encuentre un tribunal dispuesto a escucharle y garantizar sus derechos, a proteger su dignidad, a poner de lado las presiones y alejarse del ruido de los clamores políticos para decidir conforme a lo que mandata la Constitución, que no es otra cosa que la máxima expresión de la soberanía popular. Sin embargo, su valor de esta independencia será menor cuando nuestras sentencias no sean sensibles a las causas justas y protectoras de quienes necesitan que un poder del Estado los escuche. Y en eso tenemos una corresponsabilidad. La independencia judicial no se construye de manera aislada. Depende de que todos los juzgados y tribunales que conformamos a los poderes judiciales, de todos. En cada sentencia tenemos la oportunidad de afianzar o debilitar la independencia de toda la judicatura, pues las grietas de una decisión alejada de nuestro mandato son los espacios a través de los cuales el oportunismo político habrá de abrirse paso para minar la integridad y valor de nuestras decisiones. Por ello requerimos tribunales fuertes e independientes para proteger a quienes no lo son. Construir y defender poderes judiciales independientes implica entender al poder no como la capacidad de imponer a los demás una decisión, sino como lo escribió en su momento Hannah Arendt, con la capacidad de actuar en concierto. El poder nunca es propiedad de un individuo, pertenece a un grupo y solo existe mientras el grupo se mantiene unido. La unidad que requiere un poder judicial fuerte debe darse en torno al mandato de protección de los derechos, y la independencia comienza con la conciencia de que cada persona juzgadora se asume responsable de cumplir con ese mandato. Si somos capaces de demostrar este compromiso en nuestras sentencias,
entonces la salvaguarda de las normas constitucionales tienen su razón de ser y podremos apelar a la responsabilidad democrática de la comunidad para defenderlas. Los regímenes autoritarios pretenden imponer una forma única de vida. Tener opiniones diferentes y ser conscientes de que otras personas piensan distinto sobre el mismo tema nos protege de falsas certezas que detienen toda discusión democrática. Fingir que existe algo, como una opinión pública unánime, elimina a quienes difieren, porque la unanimidad masiva no es el resultado de un acuerdo, sino la consecuencia de fanatismos. Por ello, reivindicar la independencia judicial significa defender la libertad a la diferencia, a que los temas de la vida pública deben ser discutidos y las razones deben imponerse frente al uso de la fuerza. Esta misión encomendada a los poderes judiciales nos exige resolver cada caso con la mayor responsabilidad y ética. Para que las leyes que nos hemos dado como comunidad no sean letra muerta, necesitamos que las personas juzgadoras seamos verdaderos demócratas, personas comprometidas con el respeto y protección de los derechos humanos y vigilantes de que el poder político jamás se utilice para atentar contra los pilares que sostienen el desarrollo democrático de nuestros estados de derecho. La independencia judicial se exige respecto de los otros poderes, pero se construye a través de cada sentencia. Por eso, ser independientes nunca significa ser ajenos a las necesidades sociales. La independencia debe ser la condición que nos permite escuchar los dilemas de la ciudadanía y responder con la contundencia que la protección de su derecho nos exige. Hoy, que la independencia judicial está en riesgo y bajo ataques constantes por parte de las y los actores políticos, debemos ser firmes en su defensa, pero siempre actuando con prudencia, responsabilidad y neutralidad. Debemos advertir a la sociedad los riesgos de retrocesos autoritarios, pero también debemos demostrar nuestro compromiso democrático en cada sentencia que dictamos. Solo de esa forma daremos valor a la independencia que defendemos y podremos sumar a la ciudadanía en esta defensa. Muchas gracias. Señora magistrada, además del aplauso sincero y caluroso por esta excelente conferencia, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación tiene el honor de reconocer su estupenda actuación en esta. Muchísimas gracias. Y bueno, también tenemos un concepto que creo que será materia de estudio por todas las voces y los ojos que en este momento escuchan y ven y están presentes para establecer como de tarea el concepto de populismo. Me parece un punto que ha permeado en las dos exposiciones y creo que sería interesante que lo analizáramos. Gracias por su presencia. Vamos a tener un pequeño receso y continuamos con el estudio de la Mesa 1 sobre la independencia judicial y las garantías para hacerlas efectivas. Gracias.